Buenas tardes a todas y todos por sumarse a este evento. Mi nombre es Jorge Marturano y soy el chair del programa de estudios caribeños del Instituto de Estudios Latinoamericanos de UCLA. Como es usual en nuestros eventos, quiero comenzar doing the land acknowledgement, es decir, haciendo el reconocimiento de que residimos en las tierras cuyos dueños originarios son el pueblo de los Gravelino Tonga. The program on Caribbean Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gravelino Tonga people. Como es lógico también, quisiera sumarme a la condena de la terrible invasión y guerra que el gobierno ruso ha desatado contra Ucrania, un país soberano e independiente. En segundo lugar, quiero extender mi agradecimiento por el apoyo recibido, en especial al Latin American Institute y a su director, Rubén Hernández León, al director asistente Brian Pitts, a Marcelo Jatoba, que se ha ocupado del paperwork, y principalmente a Ariadna Barrera, que va a estar acompañándonos y que se ha encargado de todos los aspectos de la organización de este evento. Mil gracias, Ari, como siempre. Es un inmenso placer para mí hoy presentar a Fabiola Arroyo, que nos va a hablar de la respuesta del arte venezolano y latinoamericano al desplazamiento forzado de millones de venezolanas y venezolanos por el mundo entero, pero especialmente en Latinoamérica, haciendo, por ejemplo, del Perú el segundo país del mundo con mayor cantidad de solicitudes de refugio. Fabiola Arroyo es curadora de arte, gestora cultural e investigadora independiente y venezolana ella misma que reside en Lima, Perú, desde el 2017. Fabiola es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y cursó el magíster en estudios culturales en la Universidad Arcis de Santiago de Chile, además de ser licenciada en Artes Plásticas del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón de Caracas. Entre el 2005 y el 2016, Fabiola fue curadora y coordinadora de los departamentos de educación y comunidades en distintos museos venezolanos y desarrolló proyectos expositivos en el Museo Arturo Michelena, el Museo Jacobo Borges, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo en Caracas. Entre estas exhibiciones es de destacar la exposición Gego, obra abierta, testimonios y vigencias, con motivo del centenario de la artista alemana-venezolana Gertrude Goldsmith, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en el 2012. Participó en investigaciones culturales independientes como Proyecto Helicoide entre el 2013 y 2015, con Helicoides Posibles, exposición en co-curaduría con la investigadora cultural Celeste Olalquiaga, ¿sí?, que algunos aquí la conocen su obra, recibió el reconocimiento de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, esta exhibición, capítulo de Venezuela, por la mejor exposición colectiva del año 2014. También formó parte como investigadora y miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales de la Universidad Simón Bolívar entre el 2012 y el 2017. Actualmente es parte de un grupo de estudios interdisciplinarios sobre la crisis venezolana adscrito al Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame. Desde el año 2019, también colabora con el proyecto autogestionado de arte e inclusión social Gaby Yamamoto Espacio Lima. Desde el año 2020 trabaja como docente en la Escuela de Arte Corriente Alterna en Lima. Fabiola Arroyo es miembro también fundadora de la Asociación de Trabajadores de Arte y la Cultura Migrantes y Refugiados de Venezuela en el Perú, formalizada con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Ha colaborado con distintas iniciativas y proyectos relacionados con los derechos e integración socioeconómica y cultural de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela. Ha publicado múltiples ensayos y participado en seminarios y congresos sobre artes visuales y estudios de la memoria de la diáspora venezolana, derechos humanos y migraciones. Fue curadora invitada de la sección plataforma de la Feria Art Lima en el 2019 con experiencias incidencias. Otras curadurías recientes incluyen el solo show del artista autodidacta Huda Ben-Hur en Outsider Art Fair New York 2020,
la exhibición de Juan José Olavarría, La locura más peligrosa de América, en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro en el 2020, y Crónicas Migrantes, historias comunes entre Perú y Venezuela, el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, ¿no?, de Lima, en el 2019 y 2020, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, exhibiciones sobre las que seguramente nos va a hablar hoy. Esto es un webinar, así que lo que les voy a pedir es que nos envíen sus preguntas y comentarios a través del botón de Q&A que se encuentra en la base de la pantalla. Sin más demora, entonces, Fabiola, en nombre del Programa de Estudios Caribeños y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de UCLA, te damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, muchas gracias Jorge, muchas gracias al Instituto de Estudios Latinoamericanos, muchas gracias Ariadne por la coordinación. Es muy importante para mí comenzar diciéndoles que la concepción y la perspectiva curatorial de estos proyectos, de los que efectivamente les voy a hablar, como comentó Jorge, esta perspectiva, este lugar de enunciación está determinado por mi lugar como venezolana, como parte de la migración masiva venezolana. Estamos hablando de la mayor crisis de movilidad humana en el hemisferio occidental. La segunda a escala mundial después del caso de Siria. La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, que es un foro para coordinar los esfuerzos de respuesta a la migración forzada venezolana en 17 países de América Latina y el Caribe, maneja con fecha 8 de febrero, muy reciente, de 2022, un estimado de 6.041.690 refugiados inmigrantes en el mundo, de los cuales 4.992.215, me cuestan estas cifras, estamos en América Latina y el Caribe. En Perú, 1.300.000, son estimados. Este desplazamiento forzado es consecuencia directa de la violación sistemática de derechos humanos fundamentales en Venezuela y las condiciones en extremo críticas y generalizadas de la llamada emergencia humanitaria compleja. Esto mucho antes de la emergencia global de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, desde cierta perspectiva crítica, los orígenes del fenómeno migratorio venezolano son previos a las masivas salidas forzadas del territorio venezolano. Y esto suena paradójico, ¿no? Me refiero a cierta perspectiva de la experiencia de destierro dentro del país, dentro de las fronteras de Venezuela. Experiencia derivada del desarrollo de políticas de Estado, discursos y prácticas discriminatorias en los 20 o más de 20 años recientes. El paradójico destierro dentro de Venezuela de todo aquel que no acompaña al proyecto revolucionario. Actualmente esta es una experiencia de incilio, este neologismo, incilio, que se ha generalizado, una experiencia que se ha generalizado y que por tanto no debería analizarse por separado, llamada diáspora venezolana. El sociólogo venezolano Saúl Hernández ha reflexionado muy lúcidamente recientemente respecto a estas ideas que he comentado. Es fundamental también poner en perspectiva las transformaciones que respecto a las condiciones de la migración masiva venezolana se han dado en estos años, desde el momento en que yo comencé a idear los proyectos expositivos de los que les voy a hablar hasta el presente. Porque estamos hablando de que estos proyectos yo comencé a pensarlos en el caso de Crónicas Migrantes desde el 2016, cuando todavía yo vivía en Venezuela. Y bueno, hasta el momento actual, más de 2 años después, con la pandemia como un factor determinante, por supuesto. Como es comprensible, se trata de un fenómeno que se ha complejizado con el tiempo debido a múltiples factores, tanto al interno de Venezuela como en las distintas rutas de tránsito, rutas migratorias y en los países de recepción, de este desplazamiento. Mucho antes de la pandemia, comenzaron a modificarse las políticas migratorias de los principales países de acogida en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y también en otros destinos, pero bueno, estoy haciendo énfasis en Latinoamérica y el Caribe. Para restringir políticas migratorias, para restringir la entrada de refugiados venezolanos. Los estados de excepción
en la pandemia también han servido para justificar medidas violatorias de derechos fundamentales, incluso de parte de las autoridades venezolanas. Hoy en día, los laberintos de trámites exigidos por la mayoría de los países son incompatibles con la realidad crítica del colapso institucional en Venezuela. Los muros son más altos, las zanjas son más profundas. Y cuando hablo de zanjas, no estoy usando una metáfora. Las principales rutas de tránsito migratorio desde Venezuela hacia el sur del continente son la ruta del corredor migratorio andino y la llamada ruta de la Amazonía. Rutas de movilidad de los llamados caminantes venezolanos, este fenómeno de los venezolanos que recorren el continente caminando. Más recientemente se han hecho visibles los flujos hacia el norte de miles de personas venezolanas, que por supuesto se suman a las personas de distinto origen de los países de Centroamérica y países del Caribe como Cuba y Haití. Los venezolanos se unen a las llamadas caravanas humanas que intentan avanzar hacia el norte del continente. Cada día son más frecuentes las noticias de hombres, mujeres y niños venezolanos que mueren intentando cruzar la selva del Darién, junto a cubanos y haitianos principalmente. Un imaginario común nos une hoy en día a la histórica y sostenida tragedia del pueblo cubano. Me refiero a los frecuentes naufragios de embarcaciones en las que personas venezolanas intentan desesperadamente llegar a islas del Caribe como Trinidad y Tobago. Hace pocos días, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a una de estas embarcaciones, matando a un bebé venezolano de 9 meses. Un bebé de 9 meses. La extrema precarización de las condiciones de subsistencia en mi país, agudizada por la pandemia del COVID-19, ha seguido impulsando tránsitos desesperados de personas y grupos familiares en condiciones de mucha mayor precariedad y vulnerabilidad. Miles han retornado a Venezuela también. Y miles han retornado caminando. De igual modo, en los diferentes países se suman los crecientes discursos de xenofobia de actores políticos de distintas tendencias ideológicas y representantes del Estado, principalmente en contextos electorales. Las acciones violatorias de derechos fundamentales, tal como el despliegue militar con tanques en la frontera de Perú con Ecuador, con la supuesta intención de evitar la entrada a este país por las llamadas trochas. También deportaciones e intentos de deportación de personas venezolanas, discursos en los medios de comunicación y actos pretendidamente ejemplarizantes presididos por autoridades gubernamentales. También las crecientes manifestaciones y actos xenofóbicos en las poblaciones de acogida. Mientras les hablo, decenas de máquinas excavadoras trabajan en la frontera de Bolivia con Chile, en Colchane, a 3.700 metros, cavando para hacer más profundas las zanjas con las que se intenta impedir la entrada a Chile. Como parte de una política de control y de reconducción, entre comillas, reconducción al país de proveniencia de miles de personas, en su mayoría venezolanas, que transitan buscando refugio en condiciones de extrema precariedad. Bien, con esta introducción voy a hablarles de 2 proyectos expositivos de arte contemporáneo que desarrollé de manera independiente en Lima entre 2018 y 2019. Es decir, los materialicé, los desarrollé y los materialicé entre 2018 y 2019 y también 2020, la segunda exposición de las que les voy a hablar. Se concretaron en 2 distintas exposiciones. La primera presentada en el Museo de Arte Contemporáneo, MAC Lima, desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020. Crónicas migrantes e historias comunes entre Perú y Venezuela. Este proyecto, aunque yo lo desarrollé de manera independiente, conté por supuesto con el apoyo del equipo del Museo de Arte Contemporáneo y el museo recibió apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, para el desarrollo de la exposición y del programa público de la exposición. Y aquí tenemos una primera vista de sala de la exposición, les voy a mostrar varias.
Esta exposición invitó a pensar la crisis de movilidad humana de Venezuela a través de una selección de obras de un aproximado de 30 artistas contemporáneos, tanto peruanos como venezolanos, de distintas generaciones, de distintas trayectorias. Se incluyeron en la selección obras textiles, sonoras, videoarte y performance, propuestas de medios mixtos, collage y dibujo, así como libros de artista y fotolibros, junto a un programa público, lo que les comenté, un programa público conformado por talleres, charlas e intervenciones. Esta selección de obras incluyó a reconocidos artistas peruanos que rememoran coyunturas críticas, los desplazamientos forzados y las migraciones externas de la historia nacional, como parte de los relatos paradigmáticos del imaginario del Perú. Obras que fueron escogidas, seleccionadas por su potencialidad para hablar del presente con nuevas lecturas críticas. También obras de artistas peruanos que han surgido de miradas sensibles o miradas críticas a la realidad venezolana. Asimismo, un conjunto de obras de artistas venezolanos representativas de las narrativas visuales del destierro. Parte de las obras, en esta exposición, parte de las obras no aluden directamente al tema central, o sea, no lo representan, no lo ilustran, sino a factores contextuales. Entonces, para puntualizar en esto último que acabo de decir, claro, yo estoy basándome en el texto curatorial de la exposición, que es el que ven acá en la vista de sala, pero bueno, tengo acá una nota de 2022. La perspectiva curatorial incluyó factores como la violencia, la violación sistemática de derechos humanos, el destierro ciudadano dentro de Venezuela, lo que mencioné antes, esa experiencia del llamado incilio o exilio, fronteras adentro. Entonces, por eso ven ustedes aquí estas palabras, palabra, cuerpo, casa, territorio. Porque la curaduría estuvo guiada o estuvo orientada por 4 significantes, 4 ejes significantes. Palabra, cuerpo, casa, territorio. Entonces aquí tenemos otra vista de sala de la muestra y les voy a voy a leer estos fragmentos del texto curatorial que describen estos ejes significantes, ¿no? Estos ejes en los que se organizó la exposición, si bien no estaban planteados para un recorrido o una narrativa lineal, sino para entrecruzar estos significantes. Porque en las obras mismas estos ejes se entrecruzan de distinta manera. Entonces, palabra. Textos y textualidades, testimonios, discursos y denuncias. Libros de artista reúnen colecciones de textos o palabras en torno a la crisis que impulsa el indetenible éxodo. Propuestas de arte sonoro, video y medios mixtos refieren con ironía crítica o nostalgia a los recorridos forzados. Diversas obras textiles pueden ser leídas como relatos testimoniales. Propuestas en video e intervenciones con textos buscan deconstruir los discursos populistas latinoamericanos y las relaciones con el poder. Casa. Imaginarios de los espacios de memoria y arraigo, desarraigo. Una escultura móvil con esterillas tejidas y una frazada, junto a una icónica canción, remiten de distinto modo a los desplazamientos forzados internos y a la urbanización popular en la historia del Perú. Relatos poéticos en videos, video performances y libros sobre el incilio o exilio interior. El país de acogida como nuevo hogar. Expatriados que llevan su hogar como los caracoles. Habitaciones con vistas cambiantes a paisajes de memoria. Y otra vista de la sala, de la exposición, con los otros, les voy a hablar aquí de los otros 2 significantes, cuerpo y territorio.
Comienzo por cuerpo. Cuerpo individual, cuerpo social, visible en presencia, ausencia. Un video performance denuncia la doble vulnerabilidad de las mujeres migrantes, marcada por el control biopolítico y la violación de los derechos humanos. Propuestas que invitan a rememorar la hiperinflación, la escasez y la diáspora peruana. Libros y fanzines sobre la violencia, la desvalorización de la vida y la fractura del tejido social, con material de archivo, estadísticas, metáforas animales. El dibujo de un objeto precario e insignificante simboliza al migrante marginado. El cuerpo representado en ropas usadas se refiere a la instrumentalización de problemáticas sociales. Aquello que muchos se niegan a ver se hace visible con la fuerza política del cuerpo colectivo. Y el cuarto significante, que es territorio, recorridos a través de las fronteras geográficas, espaciotemporales e identitarias. La ruta de los caminantes venezolanos, bordada a mano como una dolorosa cicatriz que atraviesa el territorio suramericano. Las restricciones en las fronteras. La bitácora en dibujos de un singular viaje efectivo a través del continente. Paisajes oníricos y un museo ficcional que imbrican referentes de los imaginarios de Perú y Venezuela. Visualidades en tránsito hacia la reconstrucción identitaria, subjetiva y colectiva, sorteando los límites geopolíticos nacionales. Bien, entonces, ahora que abordé estos cuatro significantes, voy a pasar a una selección muy acotada de las obras en las que se entretejen los distintos ejes que acabo de describirles. Porque fueron alrededor de 30 artistas en esta exposición, bueno, que es imposible por razones de tiempo poder hablar de cada uno. Entonces hice esta selección. Claro, la intención es que con la selección se pueda observar esto que acabo de describir en estos fragmentos del texto curatorial. Y luego de hablar de esta selección de obras que escogí justamente por sus características, luego de eso voy a pasar a presentar la siguiente exposición, La locura más peligrosa de América, de Juan José Olavarría, artista venezolano, porque la intención es que ustedes también puedan hacer preguntas y podamos entonces también profundizar con ejemplos de ambos proyectos expositivos, ¿sí? Esa es la intención. Entonces, por eso acá tenemos esta obra del artista peruano José Carlos Martinat. Lo que sucede aquí no se queda aquí. En realidad, la obra que estuvo en la exposición Crónicas Migrantes es esta, de 5 libros, pero es una obra que deriva de esta obra del 2017. Lo que sucede aquí no se queda aquí. 2019 son 5 libros que derivan de la obra de instalación presentada en Caracas en agosto de 2017 por el artista peruano José Carlos Martinat, en el marco de la exposición Onomatopeyas visuales en tiempos difíciles. Esta muestra reunió las obras de 21 artistas como respuesta a las extendidas protestas sociales y la extrema represión y violencia de Estado durante meses de ese año 2017, que es un año crucial para entender el fenómeno migratorio venezolano. Voy a leer una cita del texto curatorial de Sandra Pinardi, la filósofa y curadora venezolana Sandra Pinardi. Abro comillas. Inmerso en los ambientes de las redes y las comunicaciones inmediatas, en el interfaz entre lo virtual y lo físico, José Carlos Martinat nos propone una instalación en la que transforma el espacio real en una suerte de mecanismo o maquinaria de producción de contenidos, a partir de la conexión casual de informaciones destacadas aparecidas en distintos medios de comunicación locales.
Este es un mecanismo complejo que, sobre la base de un conjunto de preguntas que atienden a la crisis política venezolana, y gracias a un algoritmo que busca y procesa las informaciones, el espacio se llena de posibles respuestas que caen aleatoriamente al piso, que empiezan a construir un suelo informativo, una base comunicacional en la que las ideas y opiniones, las noticias y sucesos se sobreponen, se añaden incontablemente unas a otras. Y cierro comillas. Entonces, este es una primera de las obras seleccionadas. Y ahora voy a pasar a la siguiente. En este caso es la obra de la artista venezolana radicada en Filadelfia, en Estados Unidos, Ana Mosquera. Y esta obra se llama Trochas, 20.000 pesos por persona. Es del 2019 también. Y alude al costo en moneda colombiana que cobran las mafias que controlan los caminos clandestinos en la frontera Colombia-Venezuela. El tejido presenta textos tomados de grupos de Facebook de venezolanos que intercambian datos sobre los modos de sortear esta frontera inicial del corredor migratorio andino suramericano. Voy a pasar a la siguiente. Aquí tenemos, bueno, son piezas de la serie Instrumentalizados, y una de las fotografías es un detalle de Alessandro Balteo Yazbek, artista venezolano que vive en Berlín. Y bueno, es casual esto, pero es una cita también de un texto de Sandra Pinardi, y abro comillas: las obras presentes en Instrumentalizados documentan poéticamente, al oscilar entre la abstracción y el realismo, y al aludir al arte abstracto moderno venezolano, así como a tendencias objetuales y conceptuales. Balteo Yazbek se refiere así a la instrumentalización de todo aquello que por diversas causas geopolíticas y económicas los sistemas de poder abandonan, desechan o marginan, luego de haber cumplido cierta función, sean estos seres humanos o costumbres. Un conjunto de obra crítica que puede vincularse simultáneamente con muchas realidades de nuestro mundo actual. Y cierro comillas. Entonces voy a pasar a la siguiente obra. En este caso es de una obra de Juan Javier Salazar, artista peruano fundamental, fallecido en el 2016. Tenemos aquí la obra que estuvo en la exposición y una fotografía de Juan Javier Salazar en el espacio de Gaby Yamamoto, el proyecto autogestionado. Es una fotografía que corresponde a un momento donde Juan Javier habla de esta obra. Es un video que se puede conseguir en YouTube. Y aquí, en este caso, voy a leer una cita del curador peruano Rodrigo Quijano, del texto Juan Javier Salazar, La realidad entera está en llamas, y abro comillas: la pieza nace de una especulación a partir de un material ancestral, la esterilla hecha de caña tejida, utilizada localmente para formar un hábitat desde el horizonte precerámico, incluyendo el desarrollo posterior de ese material como signo de la urbanización popular peruana y de la invasión de terrenos fiscales, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX. Cierro esta cita. Abro una siguiente cita también de Rodrigo Quijano. El empleo de un material utilizado para significar la habitación ancestral y popular cede de este modo el lugar a una alegoría nacional acerca de lo inhabitable y de lo inexistente. Y sus ruedas aluden a una movilidad social y geográfica del migrante, que no llega a resolver el vacío de una peruanidad derrotada y de hecho casi irresoluble como identidad. Voy a pasar a un siguiente caso
obra. Yo digo caso porque quisiera tener la posibilidad de hablar de todas las obras, entonces escojo algunas particularmente significativas, aunque todas realmente tienen mucho contenido. En este caso es una videoescultura del artista venezolano-peruano de doble nacionalidad. Es el único artista con doble nacionalidad venezolana-peruana en la exposición, Marcos Teamoche. Y en este caso esta pieza no estuvo en el espacio físico del Museo de Arte Contemporáneo, sino en un espacio alternativo muy cerca del museo, Mamama Espacio, dirigido por el artista Daniel Tremolada. Y esto que ven, la obra, la pieza de videoescultura estuvo en el espacio, originalmente era el garaje de la casa, ¿no? Que era el espacio usado por los artistas en este proyecto autogestionado. Esta obra, el título es Morriña, deriva de producciones anteriores de Marcos Teamoche, que también con alusiones al desarraigo. En este caso, el artista se apropia de un bote pesquero, es un bote real de pesca artesanal, descascarado y dejado por el tiempo y el clima de los que forman parte del paisaje popular distrito limeño de Chorrillos, muy cerca de donde yo vivo acá. Yo vivo en otro distrito, Barranco, pero es aledaño. Una imagen en movimiento del Mar Caribe dialoga con este evocativo objeto, completando el sentido de la instalación. El vaivén de las olas, claro, aquí estamos viendo una imagen fija, pero esta imagen en video tiene movimiento. El vaivén de las olas contrasta con el bote detenido, que absurdamente ocupa el garaje de una casa en el tradicional distrito de Barranco. Estas pequeñas embarcaciones pesqueras tradicionalmente son bautizadas con nombres de personas queridas, de figuras religiosas o bien con palabras o frases que aluden a recuerdos personales. En este caso, morriña, palabra derivada del gallego-portugués, es el sentimiento de nostalgia o melancolía asociado a dejar atrás el país o la región de origen, los afectos y los lugares de pertenencia. Morriña es, por tanto, un paisaje imaginario en el que se imbrican memorias de las geografías del Pacífico y del Caribe. Teamoche, de doble nacionalidad, como dije antes, parte de su propia historia de vida marcada por una relación afectiva compleja con los territorios y las fronteras, tanto geográficas como simbólicas de sus dos países de origen. Al tiempo que acude a recursos de autoficción para expandir su imaginario personal. Y de este modo materializa la paradoja del desarraigo convertido en certeza. Bien, como último caso de ejemplo, que después podemos volver a Crónicas Migrantes, pero en este momento, como último caso, voy a hablar de la acción performática colaborativa desarrollada por la artista y curadora y poeta peruana Luisa Fernanda Lindo. La fila, voy a leer acá este texto de la convocatoria. Y lo que ven acá es parte pues, de la propuesta, pero son las reuniones de preparación de la acción colaborativa. Como les dije, lo voy a leer, es este texto. La fila constará de una fila aparentemente espontánea e improvisada que se extenderá a lo largo del malecón, imposibilitando observar el mar, el Pacífico. De esta manera se busca hacer visible aquello a lo que muchas personas dan la espalda. La fila será un recordatorio de la historia del Perú y la historia de Venezuela. La fila será un llamado de atención frente a la xenofobia por un lado y la indiferencia por el otro. La invitación estará abierta a todas las personas que forman parte de la comunidad peruana retornada de Venezuela. Una fila humana se va formando en el inicio del malecón del distrito de Miraflores, en Lima. Es esto, esta es la acción, es algunas imágenes del registro de la acción. Vuelvo acá.
Una fila humana se va formando en el inicio del malecón del distrito de Miraflores, en Lima. Una fila aparentemente espontánea e improvisada que se extiende a lo largo del malecón, imposibilitando observar el mar, haciendo visible aquello a lo que muchos dan la espalda. Las personas que forman esta fila son peruanos y peruanas que emigraron a Venezuela y han retornado al Perú en los últimos 2 años. Había dicho que este era el último caso, pero no. Tengo este, que es la obra y la participación con el taller de arte gráfico participativo, valga la redundancia, del artista peruano radicado en Argentina, Fernando Coco Bedoya, un artista clave en la historia del arte contemporáneo peruano, y bueno, una persona con un gran sentido de solidaridad en relación a la migración venezolana, en parte por experiencias familiares personales. Entonces, en este caso, esta obra de Fernando Bedoya representa un objeto en apariencia completamente precario e insignificante. La imagen forma parte de la serie Lucha de Cosas y remite a los contextos populares callejeros latinoamericanos, en los que vendedores ambulantes sirven distintas comidas y bebidas listas para llevar. Referencia al eterno trabajador ambulante, al migrante. Una reflexión que el artista también ha desarrollado a través de la figura del equeco, presente en el imaginario popular de distintos países latinoamericanos. Entonces lo que vemos acá es a Coco en este taller arte gráfico participativo, La Bolsa y la Vida, dirigido, en el que participaron jóvenes refugiados venezolanos. Bueno, como les decía, estoy cerrando acá Crónicas Migrantes. Dependiendo del tiempo, vamos a volver después a Crónicas Migrantes. Ahora voy a pasar a La locura más peligrosa de América. Y también voy a fijarme que están haciendo algunas preguntas ya, para ver si puedo sí, hay varias preguntas y comentarios. Entonces, voy a presentar esta parte inicial de La locura más peligrosa de América, proyecto de Juan José Olavarría, de obra reciente de Juan José Olavarría. Y voy a después a volver, después de hablar de esta exposición, pues a volver también a Crónicas Migrantes, como dije antes, para poder abordar las respuestas con algunos ejemplos, ¿no? En este caso, este proyecto expositivo lo desarrollamos a distancia, Juan José y yo. Lo inauguramos el 12 de marzo de 2020 y casi de manera inmediata fue cerrada la exposición. En este caso, el espacio fue la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, en el centro de Lima. Se considera que es el espacio de arte contemporáneo, el espacio público de arte contemporáneo más visitado de Lima, está en el pleno centro de Lima. La exposición fue cerrada y no pudo abrirse luego de levantadas las cuarentenas más estrictas, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que les decía, debido a la emergencia sanitaria. Y esta exposición, este proyecto, reunió una selección de la obra reciente de Juan José Olavarría, artista venezolano que vive y trabaja en Argentina desde hace casi una década ya. Principalmente la obra reciente de Juan José, pero también este proyecto expositivo se abrió a la invitación a otros artistas. Y de esa forma se invitó
se incluyó una obra del artista peruano Miguel Cordero y también una obra, en este caso de una colección que nos prestó, dos obras, perdón, de Juan Javier Salazar, y también, aparte, una obra de Diana López en colaboración con el expreso y político venezolano Daniel Ceballos, y una obra del artista venezolano radicado en Argentina también, Germán Sandoval. Además, junto a piezas de archivo y de memorabilia que referían a la historia, sobre todo a la historia política o historia cultural del Perú, y en algún caso también de Venezuela. Aquí, esta es una, perdón, me salté una diapositiva. Bueno, aquí está Juan José, la invitación. Y aquí voy a comentar que, bueno, que yo he estado trabajando con Juan José desde hace años, pero no habíamos desarrollado un proyecto expositivo. Pero bueno, aquí voy a presentarles una semblanza de Juan José para desde allí pues abordar la exposición como tal. Juan José es un artista que está activo desde la década de los 90 y ha venido desarrollando una práctica centrada en la desmemoria de la sociedad venezolana en relación a su historia. Luego, a partir de 2013, él emigra junto a su familia a Argentina y en consonancia con el fenómeno de la migración masiva venezolana hacia los países latinoamericanos, sus intereses se han ampliado hacia el contexto histórico de la problemática de memoria, desmemoria en Latinoamérica, claro. Entonces, bueno, aquí voy a leerles unos fragmentos del texto curatorial de esta exposición. Yo digo que es un agudo observador y traductor del presente, motivado por el interés en la memoria e historia. Asociados a esta perspectiva, bueno, una conocida perspectiva cultural, que es la presencia contradictoria del pasado como algo que no se ha terminado de cerrar y que al mismo tiempo es irrepetible. En relación a las prácticas del arte contemporáneo que se ocupan del pasado y la memoria, el archivo desde las posibilidades que brinda la estética contramonumental, yo considero que Juan José pues, está en esa línea de la estética contramonumental. Porque se basa en la precariedad misma de la memoria, o sea, desde la materialidad y la precariedad misma en su lenguaje, ¿no? Su poética visual discurre en torno a aquello que no está, destacando ausencias, vacíos y silencios, revelando omisiones y tachaduras. Si bien la práctica del artista es muy heterogénea, desarrollada en proyectos individuales, grupales y comunitarios, en buena medida su producción ha estado orientada por la urgencia de asumir las tensiones entre memoria y olvido, o bien de hacer visible la opacidad de las tramas de la memoria. En este sentido, Juan José produce discursos visuales muy conscientes del carácter performativo del recuerdo y de la condición irrepresentable de la memoria. En realidad no pretende reconstruirlos ni restituirlos, sino más bien mostrarlos en su fragilidad como procesos inevitablemente contradictorios, siempre abiertos a nuevas interpretaciones y sentidos. Entonces, aquí sí esta vista de sala, esta particular, muy particular el espacio de la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, y reunió más de 20 obras, instalaciones in situ, dibujos sobre telas bordadas, intervenidas, con pigmentos naturales y una serie de dibujos sobre papel. Voy a pasar entonces por varias de las obras. En este caso, el título de esta pieza es Del rigor en la ciencia, Puente Internacional Simón Bolívar. Es una pieza que tiene 155 por 4 metros 27. El Puente Internacional Simón Bolívar fue inaugurado en el año 1962 por el presidente venezolano Rómulo Betancourt y por el mandatario colombiano Alberto Lleras Camargo. Es la principal vía terrestre que comunica Venezuela con Colombia
Y en la actualidad, en el marco de la migración masiva forzada venezolana, es el más grande desplazamiento humano en la historia reciente del continente. Para este momento de la exposición, entre 30.000 a 70.000 personas cruzan este puente diariamente, ¿no? Aquí es un detalle, estamos viendo un detalle de la obra, de esta misma obra, y como ven es una vista cenital. Son telas tratadas y trabajadas con distintas tintas naturales. Pues voy a pasar, por razones de tiempo, por las distintas, obras. En este caso, yo quise incluir algunos bocetos del proyecto. Esto no son obras, sino bocetos. La bandera venezolana y la bandera peruana. Juan José trabajando en una de las piezas. Esta obra, El Páramo de Berlín, tan representativa de la tragedia de los caminantes venezolanos. Una serie de dibujos sobre papel, la cola. Otra vista de sala. Un altar al santo de los inmigrantes en el Perú. Es real, no es imaginario, el San Juan Macías se llama. Modelos para fabricación de urnas y otros dispositivos para entierros caseros. Es lo que vemos aquí como parte de la instalación. Y otra vista de sala. Por ahora voy a cerrar acá, pasando por otras de las obras de Juan José. Es mucho contenido también. Otra vista de sala con una obra como La Cantuta. Manta, que alude a las mujeres migrantes venezolanas víctimas de feminicidio. Esta pieza también, que es un listado de mujeres venezolanas que han muerto en los distintos países o en los tránsitos. Y así, vamos pasando. Esta es una obra de Juan José junto a una obra de Juan Javier Salazar. Esta. Una icónica pieza de Juan Javier Salazar, Perú, País del Mañana. La obra Lubyanka, o Dibujando con el lado derecho del cerebro, de Diana López, en colaboración con el ex preso político venezolano Daniel Ceballos. Y finalmente, una obra de Juan José, El Piso 10, que dialoga directamente con la obra de Germán Sandoval Albán, archivo 10 de octubre de 2018, en referencia al asesinato del político demócrata venezolano Fernando Albán. Y bueno, para cerrar esta parte, en cuanto a esta exposición, yo digo que fue una suerte de tejido de desmemoria comparada, siendo hoy en día Perú el segundo país receptor del desplazamiento venezolano y en consecuencia el segundo país en el mundo con mayor número de solicitantes de refugio. En La locura más peligrosa de América, Juan José Olavarría intenta dibujar la inquietud de lo irreparablemente perdido, alertando sobre el riesgo de los olvidos que compartimos como latinoamericanos. Entonces, con esto cierro esta parte, porque yo creo que lo más interesante es poder leer sus preguntas. Y sí, por razones de tiempo que estoy viendo ahora, voy a pasar entonces. Y quisiera también que si ustedes quieren que regrese con las diapositivas a alguna de las obras o de los momentos, pues me pueden decir también por acá. Muchas gracias, Fabiola.
Entonces, lo que vamos a hacer, voy a leer las preguntas, ¿sí? Así tú las puedes contestar. Claro. Gabriel Alejandro Chapún pregunta, ¿qué opina de la relación entre informalidad y formalidad del migrante, en especial entre informalidad y pobreza, entre informalidad y desempleo y entre informalidad y persecución policial? ¿Cómo avanzar a una más eficiente y veloz formalización de las migraciones en los países de recepción? Wow, es una pregunta. A ver, un momento antes de empezar a responder, voy a ubicarme aquí. Lo que voy a hacer es que voy a ubicarme acá para ir pasando por las diapositivas que me salté, que son bastantes, y así, mientras voy respondiendo, van viendo un material que es valioso y que no quisiera dejar de compartir. Si les parece, o si no es demasiada información cruzada. este, pero yo voy a responder desde la experiencia justamente como trabajadora venezolana. Y en ese sentido, justamente estoy formando parte de una primera asociación de trabajadores del arte y la cultura, migrantes y refugiados de Venezuela en Perú. Y es la primera asociación en su tipo en el marco de este fenómeno venezolano. No solamente que somos trabajadores, sino que somos trabajadores específicamente, pues bueno, con un sentido muy amplio de la comprensión de la cultura, porque no estamos hablando de alta cultura, estamos hablando de personas, trabajadores de la artesanía, de las comunicaciones, o sea, algunos profesionales, quiero decir que han tenido formación académica, profesional, otros autodidactas. Y con esta asociación que hemos tenido, bueno, el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo para formalizarla, estamos comenzando, pero yo creo que esa es una apuesta. La organización de la comunidad venezolana en el exilio es la única manera de poder sostener una defensa y una lucha por los derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y los demás derechos fundamentales. Entonces creo que si con eso respondo, que claro que hay muchas otras iniciativas, pero desde mi campo específico, pues desde la experiencia es lo que pienso, la organización social, pues también dentro de Venezuela, por supuesto, para la defensa de los derechos humanos y en ese sentido, pues hay un trabajo importante que sostener. Claro, desde las prácticas culturales yo considero que es fundamental un desarrollo, ¿no? Muchas gracias, Fabiola. Celina Ascaño te manda saludos y pregunta, ¿has llamado a las propuestas casos? Me llama la atención el enunciado respecto de las obras de crónicas migrantes y la idea de caso como la narrativa de algo que es estudiado por su particularidad y que en la exposición toma forma a través del arte. ¿Podrías explicar un poco por qué estas obras serían casos? Wow, Celine. Sí, en función de la presentación, porque como estamos viendo, bueno, estoy aprovechando mostrarles todo el contenido que tengo preparado acá, que es mucho, cada obra es un universo de información. Por ejemplo, este caso de esta obra del artista peruano Miguel Aguirre, Museo de la Memoria Gastronómica, módulo 2, es de 2015, no es una obra que haya sido desarrollada en relación a la migración venezolana, está puesta en contexto de esta exposición. En este caso, habían dos obras de Miguel Aguirre en esta exposición, esta es una, y alude a un, bueno, lo dice el título, alude a una referencia de la memoria de la historia contemporánea reciente del Perú. Entonces, claro, cuando digo casos es porque los tomo en función de esta presentación para ejemplificar. Si tuviera más tiempo y ojalá pudiéramos en un futuro no muy lejano tener la posibilidad de todo este material, convertirlo en una plataforma web, en una publicación para que entonces poder, digamos, con el espacio suficiente, poder desarrollar las ideas. Entonces, creo que por ahí, no sé si respondía a Celiner,
pero tiene que ver con eso. Porque los escogía porque se desborda la información de cada pieza, ¿no? Y claro, en una exposición, en el espacio, en el tiempo, gracias a también, muy importante decirlo, gracias al programa público que se desarrolló en esta exposición con excelente equipo de educación del museo, se pudo, bueno, lo que se llama normalmente generar todas estas estrategias de mediación para abordar los contenidos complejos de la exposición en esos cruces o en esos entretejidos que yo mencionaba, ¿no? Igual si quieres, Celina, puedes decir algo más si hay chance, pero bueno, me imagino que adelante con la siguiente pregunta o comentarios. Con respecto a lo que comentabas, ¿no? De la posibilidad de crear un website, etcétera, Sandra Vivas, esto es a propósito a lo que pregunta Sandra Vivas, si habría acceso a una lista de los artistas de las exposiciones. Claro, saludos Sandra, bueno, Sandra es una artista venezolana fundamental también, y gracias por estar acá y a los demás también. Claro, sí, no estoy dando esa información por razones de tiempo, porque nada más leer la lista de 30 artistas lleva varios minutos, quizás, ¿no? Con todos sus datos, quiero decir. Pero, bueno, por eso estoy pasando acá la información, o sea, las diapositivas y van viendo, pero con todo gusto, claro, se las puedo hacer llegar, sí. De hecho, hay un material publicado en la web, en la revista Artishock, donde también hay varias reseñas. Fue algo interesante porque en los medios de comunicación en Perú hubo mucho interés en ese momento y hubo muchas entrevistas, reseñas, referencias de prensa, bueno, nacional e internacional, para esta exposición, que lamentablemente la otra exposición no lo tuvo porque es que fue cerrado por la pandemia. O sea, se quedó frustrada, ¿no? Y bueno, sigo pasando acá. En este caso, lo que están viendo son una selección de videos en los que también estaban esos cruces de cuerpo, casa, palabra y territorio. Sigo la siguiente pregunta, Claro, Fabiola, claro, porque claro. hay varias más. Lynn Belaunde pregunta, ¿cuál ha sido la evolución de la mirada de los artistas entre una exposición y otra? Lynn Belaunde, Lynn, qué bueno que estás. Lynn es una de las artistas que estuvo invitada a Crónicas Migrantes. De hecho, acabo de pasar por la diapositiva donde está sus obras, porque es una selección de piezas, paisaje migratorio. Lo que pasa es que son dos proyectos muy distintos, se fueron desarrollados en paralelo, se presentaron en momentos diferentes, y como yo dije al principio, también lo que más, yo creo que determina mucho es el cambio en los factores que le dan contexto a estos proyectos, ¿no? Pero en realidad, en un proyecto como Crónicas Migrantes, la cantidad de artistas contrasta con la exposición de Juan José Olavarría, que en realidad es un proyecto individual en el que por su manera y su experiencia como artista activista, bueno, decidimos juntos también invitar a estos otros artistas y complejizar también las narrativas curatoriales. Pero digamos que fundamentalmente es una exposición individual de Juan José Olavarría, con invitados, ¿no? No sé si con eso respondo a Lynn. Muchas gracias, Fabiola. Iris Jade pregunta, ¿cómo ve las posibilidades de integración desde el arte en el país de acogida? ¿Cómo responder a las narrativas de discriminación y xenofobia que surgen en el país frente a la población migrante venezolana? Muchas gracias, Iris, por estar acá. Es una investigadora dedicada a los temas, todos estos temas, pero desde el aspecto, digamos, no necesariamente que abordó, que es el de la cultura, sino desde las ciencias sociales. Entonces, yo
respondo diciendo, esta exposición, específicamente Crónicas Migrantes, fue visitada por un promedio de 10.000 personas en los meses que estuvo abierta, ¿no? De esas 10.000 personas, como ven, se hicieron una cantidad de talleres, actividades, lo que dije, el programa público desarrollado por el equipo de educación del museo, muchos espacios para la reflexión crítica y para la conciencia crítica desde la sensibilización que es posible a través de las prácticas y las experiencias del arte contemporáneo. El pensamiento crítico y la reflexión sensible. Como ven acá en esta diapositiva, la exposición tuvo esta mesa diseñada por, no lo dije antes, pero debo darle el crédito a Bolivia Chacón, museógrafa venezolana, que hizo el diseño expositivo, como colaboración con el proyecto. En la misma sala, las personas podían ver toda esta cantidad de información en estos libros de artistas, libros objetos, y también en las experiencias, en las distintas experiencias. Voy a ir pasando por estos casos de los libros y fotolibros y con todos estos contenidos, pero también en los talleres. Entonces, a lo que voy, la respuesta es, estos espacios que se abren para 10.000 personas, algunos turistas internacionales para aquel momento también, son espacios para el encuentro también, para comprender estas problemáticas desde otras narrativas que no son las de los medios de comunicación. Y la sobreinformación y la hiperabundancia y los flujos visuales de los medios de comunicación. Son otros tiempos, son otras maneras, otras formas de abordaje. Y yo sí, bueno, soy una convencida de que los espacios de las prácticas culturales son fundamentales para esa sensibilización, y por un lado, y por otro lado, también las experiencias más concretas como de organización social. Yo también he participado en algunas otras experiencias, no solamente la Asociación de Trabajadores del Arte y la Cultura, sino también otras experiencias en las que he participado de distinta manera y que tienen que ver con investigaciones de agencias de cooperación internacional en función de reconocer la potencialidad de las personas migrantes y refugiadas venezolanas, específicamente en el campo cultural. Bueno, en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, que puede entrar también gastronomía o prácticas ecológicas. Espero haber respondido. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Fabiola. Juan Pablo Lupi, que es un colega venezolano de la Universidad de California en Santa Bárbara, ¿no? Y a quien agradezco públicamente porque fue él el que me sugirió tu nombre, ¿no? Para contactar. Pregunta, en tu trabajo como curadora, no me refiero tanto a las obras en sí, ¿de qué manera te planteaste reflejar las particularidades, las singularidades del fenómeno de refugiados venezolanos? En mi trabajo como curadora, ¿de qué manera? Claro, yo cuando comencé esta presentación, hice esta reflexión acerca de mi lugar de enunciación. La curadora del Museo de Arte Contemporáneo me hizo ver, Juliana Vidarte, me hizo ver un momento que el proyecto era un proyecto testimonial también. Parece una obviedad en esto, ahora que estoy presentando esto y que les estoy hablando de todo esto, pero hace unos años no lo era, cuando yo tenía poco tiempo de haber llegado acá. Digamos, la particularidad sería, ahora bueno, se habla de curaduría independiente, pero también he escuchado algunas curadoras, sobre todo mujeres, que están empezando a apostar. No es un juego de palabras, tiene un sentido, tiene una trascendencia, de hablar de curaduría interdependiente. O sea, no en el sentido de que es una curaduría implicada con los temas, y en ese sentido, pues también es un posicionamiento político claro, de un tipo de activismo curatorial, podría llamarse así, bueno, que no se puede separar pues de la experiencia vivencial, o sea, de mi experiencia, la experiencia de mi familia. Yo soy también hija
de un inmigrante venezolano, ecuatoriano, que llegó en los años 50 y que ahora, en años muy recientes, retornó al Ecuador. Mi abuela, que acaba de fallecer hace unos días, a los 104 años de edad, mi abuela ecuatoriana vivió 70 años en Venezuela y formó parte de la migración de retorno del Ecuador, perdón, de Venezuela al Ecuador. O sea, con eso creo que puedo poner como el ejemplo claro, una imagen clara de que no es posible abordar estos temas, sino desde la experiencia. O sea, no se puede separar, o sea, pues, lugar de enunciación y experiencia. Muchísimas gracias, Fabiola, y lamentamos lo de tu abuela. No, tengo una pregunta que particularmente que me ha llamado mucho la atención, y no sé si la puedes ubicar la obra, ¿no?, sobre los femicidios, ¿no? Porque digamos, en UCLA hay muchos estudiantes, ¿no?, que trabajan, ¿no?, sobre el tema, lógicamente, de la violencia a la frontera, ¿no?, de México a Estados Unidos, ¿no? Y particularmente también la problemática del femicidio en la zona de frontera. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de esa obra en particular, creo que es de Olavarría. Sí, claro. Voy a ubicarla para poder... voy a ubicarla acá. En realidad, claro, en las diapositivas, como yo quise ubicar, aprovechar y mostrar algunos bocetos del artista, bueno, porque es una oportunidad para ver también los procesos, ¿no? No solamente el resultado, que es esta es la pieza, sino el boceto, parte del trabajo del proceso, ¿no? En este caso, yo mostré dos obras, pero bueno, voy a hablar primero de esta, que es, el título es Manta, Manta. Ahora que lea el pequeño texto que aquí, como lo ven, estaba como parte de la exposición, ¿no? Como la ficha técnica más el texto, un pequeño texto. También es una pieza elaborada con tintas de tierra sobre tela, claro. Entonces, aquí digo, las mujeres venezolanas que forman parte de la migración forzada son una población doblemente vulnerable debido a la condición de desplazadas o refugiados por razones de género. La extrema precariedad económica hace que estén en alto riesgo de ser víctimas de discriminación, violencia o explotación en todas sus manifestaciones, tanto durante los tránsitos como en los países de recepción. Los factores que entran en juego son múltiples: hipersexualización, hostigamiento en el ámbito laboral, entre otros, ¿no? En los años recientes, los medios de comunicación han reseñado decenas de feminicidios de venezolanas en los distintos destinos del éxodo, especialmente en Latinoamérica. En marzo de 2018, en la ciudad de Manta, Ecuador, fue hallado el cuerpo sin vida de Lorena Cardoso, de 21 años de edad, con signos de violencia. Es una referencia porque la obra está inspirada en ese caso, ¿no? Pero solamente es una referencia. Aquí se ve, digamos, en detalle la calidad del dibujo de la pieza. Por supuesto, tiene referencias a la historia de la pintura, o sea, las representaciones clásicas, y hay muchas cosas que se pudieron decir, pero bueno, voy a pasar aunque no es un buen, lamentablemente la foto no se ve bien, pero esta era una obra en proceso, que es un listado de mujeres venezolanas que han sido asesinadas en los tránsitos y en los países. Y el listado se actualizaba, el artista iba cada día a anotar los nombres de las distintas víctimas, mujeres venezolanas, asesinadas fuera del territorio venezolano. Y como ven, miren el listado, ¿no? Está escrito a mano, por eso la escalera. Sí, Juan José lleva registro. Él sigue haciendo su trabajo, digamos, de investigación en función de sus procesos, y entonces él lleva ese registro. Él no ha parado de hacer ese registro, ¿no? Claro, es un registro que no puede ser riguroso, porque simplemente es tomado de las reseñas en los medios de comunicación.
pero bueno, da cuenta y visibiliza esto, ¿no? Como dentro de una problemática específica dentro de la gran problemática. Muchísimas gracias, Fabiola. Y tengo, si me permites, otra pregunta más con respecto a, obviamente, hay, digamos, ¿no? Hablas de todos estos artistas, ¿no? Que trabajan fuera de Venezuela, ¿sí? Si hay alguna interacción con artistas que todavía residen en Venezuela, ¿no? Con respecto, bueno, me imagino no con respecto a estas temáticas, pero, digamos, ¿cómo ves esa relación o ese diálogo o no diálogo? Claro, para el momento en que yo desarrollé la primera exposición, quizás porque era muy reciente, nos tenía todavía abrumados, no habíamos terminado de procesar, incluso las agencias de cooperación internacional no tenían todavía los estudios, los análisis, ahora está, digamos, lo tenemos como casi internalizado, asumido, los medios de comunicación, pero hasta hace pocos años no era así, y creo que, bueno, ahora recientemente se han empezado a desarrollar, o sea, artistas que pueden estar en Venezuela, han desarrollado obras y no implica necesariamente, digamos, que sea excluyente, ¿no? O sea, en este caso, la selección tuvo que ver con obras que yo venía estudiando, analizando, que están fechadas en años anteriores, algunas, la mayoría, o sea, no se hicieron obras para los proyectos, en el caso de Crónicas Migrantes, es obras que yo fui descubriendo también aquí en Perú, investigando, o sea, investigación de campo, ¿no? Y es muy distinto, digamos, el proceso de investigación y de curaduría que en el caso de la exposición de Juan José Olavarría, muy diferente, ¿no? De hecho, Crónicas Migrantes estaba pensado como un proyecto abierto, no como una exposición nada más, sino como un marco para distintos proyectos. Y en ese sentido, o sea, idealmente la investigación continúa y se pudieran hacer distintas versiones, incluso ahora con la pandemia, lo digo y lo veo como tan cuesta arriba, o sea, en estos años y ahora, pero yo había pensado que Crónicas Migrantes tuviera distintas versiones, sobre todo en los principales países de acogida migratoria. Me refiero a Colombia, Ecuador, Chile, por lo menos en la región, ¿no? Y que eso pudiera tener distintas versiones con la participación de artistas también que estén en Venezuela o que estén en distintas condiciones, muchos también como solicitantes de refugio, ¿no? En distintos países, ¿no? Es casualidad que hay una sola artista dentro de Crónicas Migrantes que vive en Venezuela, que es Marilis Cole, con un proyecto extraordinario que en la exposición solamente está el fotolibro, Testigos del Desarraigo, que es un ensayo fotográfico sobre las casas de clase media y clase media alta en Venezuela que van quedando abandonadas. Esperemos esperemos que exista la posibilidad de seguir desarrollando los proyectos. Les estoy mostrando parte del programa público de Crónicas Migrantes, que también tenemos un programa público para la locura más peligrosa de América, pero que no se pudo desarrollar por lo que ya les he comentado. Claro. La locura más peligrosa de América, pues también queda como posibilidad para seguir desarrollándola. Una precisión, una pregunta de Alma Miranda, si la obra de la escalera es de Juan José Olavarría, yo creo que sí, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, la escalera es la escalera de la misma Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, y claro, es una obra procesual, principalmente es la acción del artista en el tiempo del mes y medio que se supone que tendría que haber estado abierta la exposición. El artista iba progresivamente a sumar nombres en este ejercicio, pues, que no cierra. Fantástico. Sí. Fabiola, lamentablemente hemos llegado al tiempo, ¿no? Ah, que nos permiten, pero quería
primero felicitarte, ¿no?, por la presentación y por todo el fantástico trabajo que has ido realizando, y muchísimas gracias, ¿no?, por haber aceptado la invitación, ¿no? Ha sido realmente un gusto escucharte. Y ahora, sí. Sí, bueno, agradecer nuevamente, agradecerte, Jorge, al Instituto y a Ariadne por la coordinación, y a las personas que se sumaron, y muchísimas gracias por las preguntas y por los comentarios, porque me ayudan también a pensar desde sus perspectivas acerca de todo esto. Muchas gracias.